Ok. Bueno, buenas tardes. Estamos reunidos acá el día de hoy para comentar, conocer las primeras reacciones respecto de la propuesta de egreso que acaba de presentar el gobierno federal, ¿sí? Simplemente para, de alguna manera, dimensionar el tema. Cuando uno habla del gasto del gobierno, uno en primera instancia tiene que pensar en cuánto se está gastando, en segunda instancia hay que pensar en términos financieros y hay que ver hasta qué punto ese gasto y otros gastos en el tiempo pudieran poner o no en duda la viabilidad financiera del gobierno. Y tercer lugar, tercera mirada, podría ser el gasto público, entendido básicamente en términos de desarrollo. ¿Qué tipo de país estamos generando? ¿Sí? Y creo que son tres grandes dimensiones con las cuales se puede hablar del gasto público. Como usted, para los estudiantes, solo para que sepan, esta es una propuesta de gasto que lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados y luego tenemos la propuesta de ingresos, la ley de ingresos, que la aprueba la Cámara de Senadores. Si bien la aprueban las dos. Y entonces, gasto e ingresos, pues tiene que haber algún tipo de alineamiento. Para conversar sobre el tema, tenemos aquí tres invitados. Las tres personas son expertas en temas de macroeconómicos, en temas de desarrollo y en temas también de microeconomía, todo relacionado con finanzas públicas. En primer lugar, corriendo en términos de cómo va a ser la presentación, tenemos a Héctor Villarreal. Héctor es doctor de microeconomía aplicada por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es miembro de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, acá de la Ciudad de México, y ha trabajado muchísimo tiempo en instituciones dedicadas a finanzas públicas, como puede ser el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y ha sido fundador además del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Tiene muchísimas más cosas, pero lo importante es escucharlo a él. Luego tenemos a Sofía Ramírez. Sofía es maestra en economía por el ITAM, es directora general de México ¿Cómo vamos?, que para aquellos de ustedes que no saben es una organización muy interesante e importante que se dedica básicamente a albergar, a catalogar y a analizar datos de la economía mexicana. Y bueno, vi su CV y es una persona prolífica. De repente dije, sus días son de 48 horas por todo lo que hace, pero voy a resumirlo simplemente diciendo, en la actualidad, como les decía, es directora general de México ¿Cómo vamos? Es parte del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es parte del Consejo del CESP, de Estudios Económicos del Sector Privado. Es miembro de muchas organizaciones y además de todas ellas es fellow del Hispanic Organized for Political Equality, más conocido como HOPE, ¿no? Finalmente tenemos de casa a Alejandro. Algunos de ustedes todavía son chicos, no lo conocen. Alejandro Rodríguez es doctor en economía por la London School of Economics. Es, como le digo, profesor de tiempo completo del departamento y básicamente lo que imparte son materias de finanzas internacionales y crecimiento económico. Su área de especialización es todo lo que tenga que ver con macroeconomía aplicada. Entonces tenemos, creo yo, un panel de lujo en el cual espero que podamos todos aprender de qué es lo que hace el gobierno, qué problemas le ven a lo que está proponiendo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer dos rondas, una primera ronda de 15 minutos cada quien, luego una segunda ronda de 5 minutos cada quien, con lo cual completamos una hora. Y luego el resto del tiempo lo tenemos para preguntas. Entonces es el momento para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran y para tratar de entender qué es lo que hace el gobierno con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Héctor. Héctor, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias, Pablo. Déjame ver cómo es más sencillo mover esto. Yo creo que aquí. Sí, yo creo que aquí directo, sí. Muy buenas tardes a todos. Le agradezco mucho a Isidro, camarada de ya hace bastante buen rato, la
la invitación. Veo gente que quiero mucho. Una amiga entró así de sorpresa. Está también una prima. Entonces, me siento muy a gusto aquí en la Ibero. Agradezco mucho la invitación. Cuando Isidro me invitó, le decía, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no nos esperamos un poquito más, Isidro? Porque se presentó hace 36 horas y me dice, no, mira, queremos primeras reacciones, queremos ver cómo están viendo los números. Y le dije, ok, va. Entonces, agradezco mucho. Déjenme platicarles. Y, a ver, si tratamos de entender este paquete, un paquete económico, pensando en los 3 documentos que lo componen: criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos de la Federación, proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, es la verdad, es bastante extenso. Y además, este paquete económico llegó con miscelánea fiscal. Son cambios al Código Fiscal de la Federación, entonces trae muchos elementos. Voy a tratar de circunscribirme al tiempo, pero quisiera no quedarme en la guerra de números. Soy autista, entonces me dicen números, les puedo aventar Prefiero, voy a tratar de agarrar como que las ideas principales y qué me parece que es la sustancia que tendríamos que estar discutiendo en un paquete como este. Bueno, a ver, hay 2 demogorgons: Pemex y pensiones. Entonces podemos hablar de muchísimos detalles del paquete económico, pero si no entendemos el problema de Pemex y si no entendemos el problema de las pensiones, nos vamos a perder. Entonces, son los dos. Hoy en la mañana la presidenta estaba bastante molesta. Es una persona que por lo general no se enoja y decía, es que la deuda de Pemex, y tenía razón para estar enojada. El rescate que está ocurriendo de Pemex le cortó muchas posibilidades de política pública, muchísimas. Entonces, bastante molesta. A mí me parece que en el deslinde de responsabilidades en la mañana, pues faltaron muchas cosas. Espero poderlas comentar, porque se fue al endeudamiento en el periodo del presidente Calderón, del presidente Peña Nieto, pero la verdad es que lo que ocurrió el sexenio anterior en términos de Pemex, pues nos debería de dar vergüenza. Se le metieron aproximadamente 2.4 billones de pesos, casi 7 puntos del PIB, y los resultados no se ven por ningún lado. Entonces es una cantidad de dinero bárbara. Bueno, partiendo de estas 2 cosas, mi tesis central es, podemos decir, ¿sabes qué? Han sido muchos meses de alta incertidumbre, lo cual es cierto, y esto nos ha pegado en crecimiento económico. Habrá que hacer los estudios causales, pero pues, a lo mejor le interesan a Alejandro, probablemente sea cierto. Sin embargo, el problema mayor de las finanzas públicas son los 2 demogorgons, y que estamos intentando sostener un modelo político fiscal que se basa en transferencias y en esto que el presidente López Obrador llamaba ahorros, que terminó siendo para el debate una bola verdaderamente envenenada, porque se le llamaban ahorros a los recortes, y tenemos un problema de diseño institucional, muchachos, compañeras, donde la Secretaría de Hacienda te manda un presupuesto cuadrado. Entonces, esto provoca que haya una simetría tremenda contra los legisladores. A los legisladores les aplicas la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Me quieres mover algo? Pues me encuentras una fuente de ingresos o le cortas algo. Eso no lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda. Entonces, vimos el sexenio anterior un desmantelamiento brutal de programas, pero pues, estaba haciendo transferencias. Y a lo mejor fue electoralmente muy exitoso el asunto. También no creo que no es la única causa. Hay un aumento de masa salarial, hay muchas otras razones, pero fue como se procedió y es un modelo que la presidenta intenta defender.
Déficits estructurales. Me parece que aquí tenemos una de las grandes discusiones y todo el mundo, y a lo mejor es de lo que más va a ganar prensa. Está interesante la redacción, como vienen los criterios generales de política económica. Había esta meta de después del endeudamiento. Estoy hablando de endeudamiento como requerimientos federales del sector público federal. Esta idea que después del 2024, que fue 5.7% del PIB, había la idea de que debía estar sistemáticamente abajo de 4 con una convergencia a 3. No se logró en este 2025, la Secretaría de Hacienda está estimando un 4.3, nos presentan en este paquete un 4.1 del PIB, mis cálculos dicen que más bien vamos a andar en el orden de un 4.5, un 4.6. ¿Por qué? El crecimiento que están poniendo en paquete está muy optimista y los ingresos petroleros que ponen me parece que están muy altos y que no se van a cumplir, y hay una subestimación en el gasto de pensiones, particularmente lo que tiene que ver con reparto, no en las no contributivas, que al menos está unas 2 décimas abajo de lo que reportó Hacienda. Estábamos haciendo números ayer y más o menos en ese orden sale. Probablemente se compense un poquito, fueron conservadores en ingresos tributarios, particularmente en IVA, pero creo que no vamos a estar viendo un déficit de 4.1, sino algo más cercano a un 4.5. ¿Es esto algo necesariamente malo? No lo sé. Si estuviéramos creciendo mucho, casi con certeza les diría no. Creciendo tan poquito, sí. Al menos preocupa más. Pero creo que la discusión de fondo, y sobre todo para una generación de gente joven, es que esto tiene un tufo muy estructural. No tan fácil vamos a salir de este tipo de déficits. Ojo, y no es un problema exclusivo de México. Empezó con la crisis de 2008, 2009, se acentuó mucho con la pandemia, una serie de programas sociales pasan a ser derechos y la verdad es que hacer consolidaciones fiscales ahora es muy complicado en todo el mundo. Pero entonces estamos en esta lógica. Por ingresos. No me vaya a pasar. Por ingresos, a ver, déjenme en lo tributario, ya lo comentaba, viene una miscelánea fiscal. Algo que está interesante son las regulaciones fintech, muy en la lógica de la presidenta y creo que va a ser interesante por qué lo están poniendo en la miscelánea. Creo que están tratando de cerrar todo el sistema. Vienen aumentos importantes a IEPS. No se metieron con alcohol, pero sí viene por el lado de tabaco y vienen unos IEPS muy agresivos hacia los refrescos, tanto azucarados como con endulcorantes. Y muy agresivos. Entonces, y también llama la atención que viene un aumento en aranceles, probablemente por la necesidad de recaudar más. Entre los IEPS y los aranceles debe estar agarrando el gobierno como 140,000 millones de pesos extras, aproximadamente 0.37% del PIB, depende cómo lo midas, más o menos arribita de un tercio de punto. Pero yo creo que lo de los aranceles, sin querer queriendo, estamos ante una próxima negociación del TEMEC. Creo que es un guiño a algo que pudiera empezar a agarrar sabor a unión aduanera. No lo sé, pero creo que no fue casualidad que viniera así en el paquete. Por el lado de gasto, a ver, llama la atención que en un presupuesto tan restrictivo como quiera, a la pensión de bienestar para adultos mayores tuvo su crecimiento por cambio poblacional, pero un programa muy importante en el corazón de la presidenta es esto de llevar la pensión de bienestar para adultos mayores a mujeres de 60 a 64. Pues son 57,000 millones de pesos. Yo con la otra no contributiva tengo menos problemas, no me gusta que nunca se identificó una fuente de ingresos, pero en este me parece que por el rango de edad es sustancialmente más cuestionable y el costo de oportunidad de esos 57,000 millones es muy alto. Se trató de juntar un poquito de dinero para inversión, principalmente se está yendo a trenes y van a ver un rubro grande en el paquete que se llama inversión financiera, es el rescate de Pemex, esencialmente.
Entonces, esencialmente es el rescate para Pemex. De las noticias interesantes, y sé que también le gusta a Carla y a Arlet, está el anexo transversal para cuidados. Habrá que ver qué pasa por ahí. Ahora, lo bueno es que lo hayan puesto, lo malo es que no tienen dinero. Ahorita es esencialmente doble contabilidad, se están agarrando cosas del IMSS y de una bola de secretarías, pero al menos se construye el anexo. Llamó mucho la atención y el servicio de deuda, que es principalmente pago de intereses, se nos fue a 4.1, es muy alto para un país que recauda tan poquito. Entonces como que la gente empezó a decir, oye, ¿por qué? Pues están bajando las tasas de interés y todo, pero es que aquí hay una confusión. La parte de deuda pública que está en CETES es relativamente baja y hay que recordar que estamos cambiando papel viejo que se vendía o que se colocaba a mejores tasas por papel nuevo que enfrenta tasas más altas. Entonces, si bien las tasas de referencia están bajando, se va a tardar un poco en ver el efecto del servicio de deuda. Incluso lo que viene en el marco macro 2731 me pareció muy optimista, pero lo podemos discutir. Quiero dedicarle un minutito, y esto es bien importante, al tema de salud. A ver, yo sé que en tierra de ciegos el tuerto es rey. La buena noticia es que pues, vamos a tener un incremento de 2.5% del PIB a 2.6% del PIB. La mala noticia es que es muy poquito, muy poquito. O sea, incluso a nivel trágico, a nivel ridículo, con lo que una economía de renta media gasta en su sistema público de salud. Muy interesante es que gran parte de este aumento se logró por cuotas al IMSS. Por eso puse la nota abajo. Digo, no falta el despistado, y yo sé que incluyendo algunos amigos de Isidro, que te van a decir que se financia el sistema de salud con impuestos generales. No es nuestra realidad. Ese es un sistema Beveridge. O sea, yo creo que México no se va a salvar de un sistema híbrido, bismarckiano con subsidios, donde las cuotas a la seguridad social jueguen un rol. Y si aspiramos a un nivel decente de gasto público en salud, en el corto y en el mediano plazo no lo vamos a lograr sin cuotas. Importante aclaración. ¿Qué busca la presidenta? Esta es mi hipótesis. Yo creo que el presente paquete la tiene bastante molesta. El problema es que no quiere una reforma fiscal. O sea, yo creo que se está defendiendo. Continúo con lo que empezaba, un modelo político fiscal donde las transferencias juegan un rol muy importante, donde se busca hacer ahorros o recortes. Creo que su apuesta es el 27 con 4 elementos. Ella está aspirando a que Pemex sea autosuficiente para el 27 y ya estamos en unos niveles miserables. O sea, lo que pasa es la autosuficiencia ahorita es que el gobierno federal no le tenga que meter dinero y que pueda rescatar un poquito de renta petrolera, 3/4 de punto PIB, 1 punto PIB. Controlar el gasto en pensiones. No va, que el gasto en pensiones, fíjense que la reforma del sexenio pasado, particularmente la del 2020, me parece que es bastante buena. La del 2024 tengo más dudas, pero eso es pilar 2, contribución definida. El gran problema que tenemos es sistema de reparto, beneficio definido, y que a la generación de transición le quedan alrededor de 15 años donde va a seguir esto creciendo de manera muy importante. Dudo que se metan con la generación de transición, pero sí van a tratar de hacer cosas como una ley marco que controle lo que llamaron las pensiones abusivas, incluyendo la de esta persona de Luz y Fuerza que le pagan más de $1 millón al mes. Van a tratar de controlar padrones. En nuestro país muchos muertitos cobran pensiones. Van a tratar de poner la modalidad 40 más difícil y yo creo que por ahí, si bien no logran que el gasto en pensiones ya no crezca, van a tratar que sea una tasa más moderada. La gran apuesta también de la presidenta es administración tributaria. Por ahí en noviembre estuvo diciendo mensajes bien interesantes, donde dijo antes de cualquier reforma tenemos que mejorar la administración tributaria, y lo tenía muy claro. Más fácil pagar impuestos, ir contra los grandes defraudadores, particularmente factureras,
administrar mejor las aduanas y todo esto en un marco transversal digital. Creo que lo está intentando, esperemos que le salga, y cree que vamos a tener mayor crecimiento con el Plan México. Si se le logran estas 4 cosas, pues probablemente pueda evitar la reforma fiscal, pero evitarla no quiere decir que tengamos gran cosa. Y cuando me invitan a presentar, yo siempre paso esta lámina. Estamos en medio de una transición demográfica brutal y que está ocurriendo rapidísimo. Por eso decir, libramos otro sexenio sin una reforma fiscal o sin una reconsideración de todo el sistema es muy mediocre, es muy poco. Tenemos que pensar en grande. Entonces, yo con esta idea cerraría mi primera intervención. A mí me parece que el gran riesgo que tenemos en puerta, me puedo equivocar, pero no es una crisis macro. El gran riesgo es un sistema fiscal con gangrena donde no hay recursos para hacer las políticas públicas que requerimos. Gastamos muy poco en salud, gastamos muy poco en educación, gastamos muy poco en infraestructura, gastamos muy poco en seguridad pública y todas estas cosas tienen consecuencias generacionales. Yo pararía ahí. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Y ahora cedemos la palabra a Sofía. Ok, gracias. Héctor, no seas malito, pícale donde está el navegador. Es una olita azul. Para de la... ¿Ya salió? No, Sí. ahí, ese mero. Súper. No, Y vuelvo. ese. No, hombre, abrí el primer informe de gobierno. Bueno, ya ni modo. A ver, me voy a parar y voy a... Adelante, te cambio. No, no me cambies, nada más. Quiero poner el otro. Una disculpa, porque las banderitas, pues parece que es como acto oficial, pero bueno, México, ¿cómo vamos a estar reaccionando de manera permanente a todo tipo de eventos? Aprovecho para hacer el comercial, ya que estamos en esto. México Cómo Vamos es una página de internet prácticamente que, como decía Pablo, no solo procesamos información, sino que la curamos y la ponemos a disposición de un público que generalmente tiene menos de 34 años y son mujeres. Ahí tenemos una gran... ¿Puedes hablar más al micrófono? ¿Ahí? Sí. Súper. México Cómo Vamos le habla a un joven público que además está hecho de mujeres y ahora sí, no entiendo por qué todavía no está en nuestra página la publicación del presupuesto. Pero bueno, pues ni modo, me lo tendré que echar de viva voz. Había un par de gráficas que me hubiera gustado ponerles. Vamos a hacer un último intento aquí. Tenemos 42 semáforos económicos que pueden acceder desde aquí o también desde acá abajo, sectoriales, estatales y demás. Ya me muevo, Héctor. Perdón. Tenemos publicaciones que además digieren la información económica aquí está, muy bien. En distintos pedacitos de información para que sean más útiles. Creo que sí te voy a cambiar. Sin problema. Creo que en esta mesa la neurodivergencia es la regla, perdón. Entonces, bueno, pues el primer vistazo al paquete económico que hace México Cómo Vamos se enfoca en intentar explicar un poquito dónde estamos y para dónde tendríamos que voltear a ver. No quiero dejar fuera la mención que no somos especialistas en finanzas públicas, así que trabajamos con el CIEP, que hasta hace muy poco dirigía Héctor. Es un centro de investigación económica enfocado en presupuesto y trabajamos también mucho con México Evalúa. Entonces, quiero que sepan que mucha de la información pues la citamos de esas fuentes. Sin embargo, importantes varios hitos. Primero, la Constitución marca que tiene que entregarse el paquete el 8 de septiembre. Mala señal que lo hayan entregado a las 10:30 de la noche y lo hayan tenido que reprogramar 3 veces, pues porque esta es la fecha límite, no es como que no supieran y no es el primer paquete de esta administración, sí del secretario Amador, pero no de la administración. Sí es el primer paquete también enteramente conformado por esta administración, pero tiene 3 grandes documentos. Primero, como mencionaba ya Héctor, la parte de los ingresos, a través de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos, el proyecto de presupuesto de egresos, que es el que nos dice en qué lo vamos a gastar, y un documento clave, que son los criterios generales de política económica, que ya nos anticipaba Hacienda en abril.
Sin embargo, si consideramos por relevancia, pues necesitamos primero hacer una estimación de cuánto va a crecer el país para poder hacer una serie de supuestos de cuánto va a recaudar y, por supuesto, cuánto va a poder gastar. Entonces, ese sería como lo primero. Ahora, ¿por qué importa? Un poquito reiterativo con lo que decía Héctor, pero importa porque al definirse variables como los ingresos tributarios, como el tipo de cambio, como el precio del petróleo, pues vamos a poder definir cuántos de esos pesos realmente van a llegar y cuántos son, pues, supuestos fuera de toda proporción. Creo que el dato más importante es que 7 de cada 10 pesos de los ingresos públicos vienen de los impuestos. Eso es muy importante porque ahí podemos entender por qué entonces el presupuesto está tan vinculado a las estimaciones de crecimiento. Entonces, de entrada les puedo decir que nos preocupan varias cosas. La primera que nada es la sostenibilidad. Como decía Héctor, para poder tener compromisos de gasto, pues necesitas tener una fuente de dónde vas a financiarlo. Segundo, considerando que además el costo financiero de la deuda no se hace más barato y ya implica 4 puntos del PIB, pues simplemente haciendo la comparación con la recaudación que tenemos estimada para este año, que es un poquito por debajo de 15 puntos del PIB, y sumando el costo financiero de la deuda junto con las pensiones, pues ahí ya tienes 10 puntos del PIB. Entonces, lo que hacía tanto énfasis Héctor en la parte de las pensiones y la parte del costo financiero de la deuda sumado, pues ya tienes comprometido un gran porcentaje del presupuesto, bueno, de los ingresos. Ahora, dentro de las pensiones están las contributivas, que son las que fueron aportadas por las partes, digamos, empleadores, empleados y gobierno, y la pensión para el bienestar. Son 2 segmentos distintos a los que vale la pena poner atención también por separado. Entonces, hay un tema de transición demográfica. Yo también les traigo aquí una pirámide bonita demográfica para que entendamos el tamaño de, pues ni siquiera es el problema, pero sí del reto que enfrentamos, porque al final del día pues, los pesos son poquitos, ¿no? Bueno, respecto a la perspectiva de futuro y a la transición demográfica, me parece que lo más importante es que veamos esto. Ahorita, con el censo del 2020, teníamos que más de la mitad de la población tenía 29 años o menos. Pero esto, pues obviamente va cambiando con el tiempo y si vas haciendo las revisiones de las estimaciones de CONAPO, porque todavía no tenemos la encuesta intercensal que se publica hasta el próximo año, pues sabemos que estamos envejeciendo y rápido. O sea, las mujeres en edad fértil en el 2025 tienen 1.9 hijos por mujer, cuando el reemplazo generacional es de 2.1. Y para el 2040, pues ese porcentaje de personas jóvenes o mayores, pues van a tener el 50% o más de 35 años. Entonces, este envejecimiento poblacional es una proyección de CONAPO, sin embargo, pues es posible que incluso esto se adelgace más rápido. Y obviamente cuando hablamos de la justicia intergeneracional que mencionaba Héctor, pues estamos refiriéndonos a esto. Esta es una gráfica de INDECIG, que es un instituto de estudios sobre desigualdad con sede en Guadalajara, y aquí lo que podemos ver es que el incremento entre 2018 y 2024 en el porcentaje de hogares cubiertos con programas sociales cayó 12 puntos en las becas para primaria, y son los mismos 12 puntos que aumentó la cobertura de hogares que recibían pensión para adultos mayores. Entonces, no estoy diciendo que el programa social sea malo per se, pero necesitamos encontrar las fuentes de financiamiento porque, como vieron, ya solo pensiones y costo de intereses se está comiendo 10 puntos de los 14, 15 que recaudamos y recaudaremos también el próximo año. Otro tema que nos preocupa es el sector energético. Ahí creo que no voy a ahondar justamente porque Héctor ya nos dio una clase importante al respecto. Pero el último de los temas que sí voy a abordar es la necesidad de trabajar en la productividad. Como pueden ver, México está acá abajo. Este es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y está gastando en una comparación, digamos, con China, por ejemplo, de 10-1. China está destinando más de 2.6, 2.5 puntos de su propia economía a investigación y desarrollo. Argentina está gastando
0.5, 0.6% del PIB y así, al final, México al final de la lista con fallas en la productividad. Tenemos ahorita una productividad similar a la que tenemos en 2009 y obviamente este gasto en investigación y desarrollo viene por el lado privado, pero también viene por el ámbito público y en lo público hemos visto que en los últimos 10 años se ha venido contrayendo. Entonces, la inversión es uno de estos grandes rubros que tenemos que voltear a ver y ahora sí nos vamos con la parte más macroeconómica. ¿Cuántos minutos me quedan? Te quedan todavía 6 minutos. Fabuloso. Entonces, ahora sí, ¿qué nos preocupa, digamos, de los criterios macroeconómicos preestablecidos en los criterios que se utilizan para hacer los cálculos de ingreso y de gasto? Bueno, primero que nada, la estimación de crecimiento. Nos parece que si bien tiene un reflejo de realidad bastante más apegado respecto a otros paquetes económicos, lo que sí podemos apreciar es que sigue siendo una estimación, pues en el mejor de los casos, optimista respecto a cuánto creceremos el próximo año. Y parte del problema es que estamos inmersos en una realidad llena de incertidumbres externas e internas. Entre otras, la incertidumbre de cuánto va a crecer Estados Unidos, porque la producción en Estados Unidos, sobre todo el sector industrial, es algo que se contabiliza dentro de nuestro paquete económico. Y si esa producción industrial, por su política comercial, tiene una implicación en lo que nos compra a nosotros, pues obviamente ahí tenemos un problema de recaudación. Entonces, la incertidumbre es uno de estos grandes preocupantes, pero sobre todo, pues nos preocupa que no vayamos a crecer ni el 1.8, que es el rango mínimo que prevé Hacienda que crezcamos el próximo año, considerando que además el consenso de analistas piensa que vamos a crecer 1.4, ¿no? Entonces, aquí hay un espacio importante. Segundo rubro que nos preocupa tiene que ver con la deuda pública. Parte del... No, perdón. Se vale interrumpir, parte del problema de la deuda pública es... De hecho, son varios temas. O sea, hay varios indicadores que vale la pena voltear a ver. Uno, el tren de endeudamiento. Ahorita estamos teniendo estimaciones para este año de un endeudamiento del 4.3% del PIB. Son los famosísimos RFCPs. Muy posiblemente el próximo año tengamos un incremento en ese endeudamiento solamente porque, pues si no, no nos salen las cuentas. Estamos hablando de un financiamiento, un endeudamiento, un techo de deuda para este próximo ejercicio 2026 de 14.4% de los ingresos presupuestales y obviamente ese incremento en el endeudamiento no es el más alto. El año pasado, en 2024, fue de 19%, pero no deja de ser una presión de gasto. Y si eso le sumas que no estás recaudando lo suficiente porque el crecimiento posiblemente está sobreestimado y le sumas el hecho de que tu gasto y tu ingreso lo estás presupuestando más o menos 0.6 puntos porcentuales, o sea, 0.6 puntos porcentuales por arriba que lo que tenías el año pasado, pero los dos se incrementan, pues al final el balance primario, es decir, lo que ingresas menos lo que gastas antes de pagar los intereses de la deuda, pues se acerca mucho a cero. Y eso es pues una medición de cuánto margen tienes. Ahora, el otro tema que por supuesto viene asociado a la deuda es, bueno, ¿y cómo vas a financiar esa deuda? Les decía yo que la parte más importante es que 67% de los ingresos presupuestarios provienen de los impuestos y eso representa un incremento pequeño que posiblemente ante una no reforma fiscal, pero sí una miscelánea, como mencionaba Héctor, pues va a tener que venir acompañado de mejor monitoreo y recaudación secundaria, que no está mal, pero tampoco te resuelve la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Entonces, ese sería un tercer rubro. Y bueno, pues finalmente me paso a la parte, aquí está el endeudamiento y el saldo de la deuda. Pueden ver cómo justamente los ingresos derivados de financiamiento, en rojo marcado la iniciativa de la ley de ingresos y en morado las leyes de ingresos aprobadas en años anteriores, pues ha venido incrementándose. Son porcentajes con respecto a los ingresos totales y en 2024 es muy evidente cómo este financiamiento o este ingreso derivado del financiamiento pues alcanza un máximo que además pues cuando tú te endeudas tienes que pagarlo y eso sí implica pues un compromiso de pago de las generaciones futuras, lo cual nos regresa a la parte de la
justicia intergeneracional. Creo que en la parte de los gastos me quedo simplemente con este primer vistazo. Voy a hablar 2 minutos del tema de los gastos por 2 razones. Primero, porque es muy rápido y muy pronto para hacer análisis a profundidad. Si ustedes ahorita invitaran al CIEP, les diría, no tengo tiempo, estoy procesando los datos y lo sé porque ayer hablé con ellas. Si ustedes invitaran a México Evalúa en el segmento de análisis de la Hacienda Pública, están un poco en lo mismo. Entonces, pues mi chamba ha sido compartir los análisis que ellas nos han venido compartiendo y allegando. Creo que vale la pena retomar el tema. Programas prioritarios sociales, poco menos de 1 billón de pesos. De esos, pues la mitad se van a pensión para adultos mayores. Adultos mayores son este segmento de población que entre 2018 y 2024 disminuyó en mayor velocidad la pobreza que el promedio de los mexicanos y las mexicanas, que no necesariamente está mal, pero el segmento de niños de 0 a 5 años con prevalencia de algún tipo de carencia o pobreza aumentó. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a si este año, a pesar de que se están incrementando los pesos asignados al rubro de educación en más de 1.2 billones de pesos, lo cual es una buena noticia, es un poquito más de lo que habíamos venido presupuestando, pues problema es que solo se piense en becas. Las becas son importantes para que los niños empiecen a ir a la escuela, pero necesitamos infraestructura educativa. Yo me iría un paso adicional para que la educación, la inversión en educación, porque eso es la educación, tenga un rendimiento y realmente más niños y niñas vayan a la escuela en los lugares donde no están yendo a la escuela, pues necesitamos que haya inversión en un sentido mucho más amplio para que la economía local les permita tener empleos de calidad y haya un retorno a esa inversión. La pregunta de los 64,000 es ¿por qué México no crece? Y las razones rápidas son problemas de Estado de Derecho, informalidades dentro de la economía y desigualdad regional. Y si ustedes voltean a ver la desigualdad regional en el sureste mexicano, en salud, en educación, por supuesto en protección, acceso a seguridad social, tiene unas carencias que son fuera de toda proporción que el resto del país. Y la respuesta no es ¿por qué no ponemos más escuelas entonces en el sureste? Resulta que entre Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz hay más del 40% de las escuelas físicas de educación primaria. O sea, tienen concentrado allí el 40% de los edificios de educación. Pero eso no se traduce en que más niños y niñas vayan a la escuela ni que la educación sea de calidad. Y por supuesto, se traduce tampoco en que cuando terminan la educación formal tengan un empleo. Entonces, la economía de subsistencia, la economía interseccionada por todas estas carencias y por supuesto por la informalidad, hace que la inversión en educación desde el punto de vista del individuo pues no haga mucho sentido. Yo creo que ahí tendríamos que voltear a ver y tenemos en la parte de inversión, y ese sí ya es mi último comentario, una asignación presupuestal también de alrededor de 1.2, 1.3 billones de pesos. El problema y el reto está en que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se ejerce. Y lo que hemos visto en estos primeros meses de este año, pues ha sido un recorte muy importante en todos los rubros, salud, educación, pero sobre todo en infraestructura e en inversión física. Y ahí es donde entra pues la variación negativa, es decir, no se está gastando el dinero como se había aprobado en inversión en agua y alcantarillado, no se está gastando en educación, no se está gastando en salud, ni en hidrocarburos, ni en energía, ni en el sistema eléctrico nacional, solamente en comunicaciones y transportes. No está mal que se gaste en comunicaciones y transportes, pero no podemos descuidar pues todo el resto de los rubros. Entonces, bueno, acá dejo mi anuncio, esto está disponible en la página, creo que es un primer vistazo y pues al siguiente. Ahí tienes un micrófono. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de participar en esta mesa con nuestros visitantes muy distinguidos. Entonces, bueno, voy a tratar de
a platicar sobre lo mismo. Concuerdo con muchas cosas de lo que dicen nuestros invitados. Yo creo que básicamente el paquete fiscal que se está proponiendo, pues tiene la idea de seguir, digamos, más o menos la misma línea de otorgar transferencias, pensiones, el rescate de Pemex y el problema con que se ha enfrentado pues ya desde hace algunos años, pues es que no hay recursos suficientes para financiar todo ese gasto, ¿no? Entonces ahora algo que es interesante y que ya lo dijeron mis compañeros, pero que pues es importante repetirlo, hay una serie de cosas nuevas, impuestos especiales, que ya había, pero que ahora hay otros más, sobre todo los refrescos, el tabaco, y algo importante, un impuesto mayor al ahorro, ¿no? Y la otra parte que es también sumamente interesante es la parte de incrementar los aranceles, ¿no? Sobre todo aranceles a países asiáticos principalmente, que son con los que no tenemos tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, y que pueden representar una fuente de recursos. Yo considero algo que me parece importante en esta paquete fiscal, que sí se observa una preocupación del gobierno, digamos, por contener el crecimiento de la deuda pública, ¿sí? Pero creo que hay algunas cosas de la estrategia que no considera diversos costos que se pueden incurrir. Primero, la administración de tasas diferenciadas de impuestos es complicada. Y eso es todavía probablemente mucho peor con los aranceles, porque se está buscando poner aranceles en 1,400 fracciones arancelarias aproximadamente. Y bueno, eso aunque pueda recaudar algunos recursos importantes, pues no se está considerando el costo de administración de ese tipo de medidas, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, el impuesto al ahorro, pues de acuerdo a la corriente principal de la teoría económica es la manera más fácil de frenar el crecimiento económico, ¿no? Porque si se reduce el ahorro, se reduce la inversión, si se reduce la inversión, se reduce el crecimiento. Entonces es algo pues criticable en el sentido de que tal vez se podrían haber buscado otras fuentes de financiamiento. Me voy a concentrar ahora más en el problema que se habla de la deuda pública, la cual ha aumentado en los últimos 20 años cerca de 30 puntos porcentuales en términos del PIB. Y el incremento ha sido principalmente en los 3 sexenios que anteceden a primero con Felipe Calderón, que aumentó cerca de 15 puntos, luego con Enrique Peña Nieto, 8 puntos del PIB, y con Andrés Manuel López Obrador como 7 puntos. Él que decía que no quería endeudar al país, pues sí, lo endeudó mucho, ¿no? Esto ha incrementado muy fuertemente el costo financiero del gobierno, y eso pues nos pone en una situación vulnerable. Se ha hablado mucho de este tema y por eso quiero ahondar un poquito más en esto, de qué tan problemático es este crecimiento de la deuda pública, ¿no? Y primero creo que hay que decir algo muy importante, que es que el día de hoy, digamos, no se percibe como inminente una crisis de deuda pública, ¿no? Hay muchos expertos que han hablado de este tema, gente que sabe mucho más que yo de esto, y que dicen, en este momento los valores gubernamentales tienen muy buena aceptación en los mercados, no solo mexicanos, sino internacionales. Las tasas de interés han estado bajando un poco y siguen siendo aceptados. Entonces, no tenemos un problema inminente de que pueda haber una crisis de deuda, digamos, ni este año ni el que viene. Y yo creo que, digamos, en los 5 próximos años no se vislumbra que pudiera haber una crisis de este tipo. Sin embargo, el crecimiento de la deuda es algo que ha sido tan grande que me parece que es importante tomar en cuenta esto para el futuro, ¿no? Porque nunca se sabe bien en qué momento puede convertirse en un problema la razón de deuda pública a PIB, ¿no? Por ejemplo, hay países como Japón que tienen una deuda pública con respecto al PIB de alrededor de 200%,
y que siguen operando en forma normal, o Estados Unidos, que tiene más del 100%, sigue operando en forma normal. Sin embargo, ha habido en otros países en la historia anterior crisis de deuda doméstica, en la India en los años 70, en Brasil en los años 80, en Argentina en el 89-90, en Rusia en el 98, en Turquía en 2001, en donde la deuda pública con respecto al PIB era menor a estas grandes deudas que vemos en países desarrollados, y que sin embargo generó una crisis de deuda. Y un poquito después voy a hablar de en qué consistiría, en caso de que se pudiera dar en algún momento eso, y ojalá y nunca suceda, una crisis de deuda doméstica, ¿no? Entonces, bueno, dado que el aumento de la deuda ha sido extraordinariamente grande en las últimas décadas, pues a mí me parece importante que es necesario encontrar medidas para estabilizarla. Y ya se habló aquí de la sostenibilidad, de la sustentabilidad de las finanzas públicas. Y la pregunta que yo me hago es si el paquete fiscal que presentamos, que ha presentado el gobierno, es compatible con esta estabilización de deuda pública como proporción del PIB, ¿no? El gobierno dice, en un cálculo muy optimista, como decía Sofía, me disculpa. Sí me lo sabía y se me olvidó ahorita. Eso es un crecimiento muy optimista, entre 1.8 y 2.8% del PIB, una inflación de 3% que pues prácticamente no se ha dado en los últimos 20 años, y un superávit primario que está considerando el gobierno de 0.5% del PIB, para que la deuda se estabilice, y ellos muestran que con esos datos la deuda se estabiliza para los siguientes años. El mismo ejercicio supone que va a aumentar el superávit primario de 0.5 a 0.8% del PIB en los siguientes años, y con eso piensan que es suficiente, o hacen sus ejercicios y les da que se estabiliza, ¿no? La primera, objeción que yo tendría con esto es que creo que el superávit primario dudo mucho que pueda subir más de lo que ya tiene o de lo que ya se proyecta este año, que es 0.2% del PIB, por las presiones de gasto tan tremendas que ya nos hablaron nuestros compañeros en los programas sociales, en las pensiones y en la inversión que se le ha tenido que dar a Pemex, ¿no? Entonces creo que la posibilidad de subir mucho más el superávit primario al 0.8% que se está proponiendo en un futuro no muy lejano, no en este año, no en el siguiente año, pero en los que siguen, me parece que es algo complicado, ¿no? Entonces, aquí yo lo que me aventuré un poquito a hacer unos ejercicios con los supuestos del gobierno federal, en donde yo estoy suponiendo, no sé si se pudiera poner una cosita que tenía por ahí, una presentación. ¿Traes una presentación? Sí, muy pequeñita, es nada más. ¿En PowerPoint? No, está en PDF. ¿En Acrobat? Aquí. Sí, eso. Bueno, eso es, lo que hice fue unos ejercicios que no son ejercicios de pronóstico, porque básicamente un pronóstico pues es otra cosa. Aquí son ejercicios de sensibilidad de la deuda pública. Son ejercicios de sensibilidad en los cuales, por ejemplo, en el primer escenario, es el escenario de criterios, estamos tomando Perdón, para la transmisión tienes que hablar. Sí, un crecimiento del 2% de 2%. Es algo que este supuesto lo estoy haciendo porque, incluso en el sexenio de López Obrador, si quitamos los años atípicos, que son los años de la pandemia, 2020 y 2021, el crecimiento promedio se acerca mucho al 2%, ¿no? En la época de Peña Nieto también el crecimiento fue alrededor del 2%. Entonces traemos un crecimiento en épocas normales, entre comillas, de alrededor del 2%, al que pudiéramos pensar que es factible incluso desde el año próximo. Un balance primario, lo de criterios, 0.5% del PIB. Ese crecimiento del 2% está dentro del intervalo de lo que pone criterios. Una tasa de interés promedio, la que ponen ellos, del 6% promedio. Héctor nos dijo que a pesar de que esas tasas son sobre los CETES o sobre los a 28 días muy similares, pues no son las tasas promedio de la deuda, porque esas tasas son más altas, ¿no? Y la deuda inicial de 52.3% de criterios. Y un balance primario, y estoy poniendo los ajustes. Cuando se hace el cálculo del déficit público,
nos da un número y luego le hacen un ajuste por unas cuestiones que se llaman pidiregas y otras cosas que suman más o menos 0.5% del PIB, ¿no? Entonces, en ese escenario básico, digamos, es el escenario básico, lo que me da aquí, no sé si es con esta, ¿sí? Estoy poniendo, ese es el escenario de deuda pública como porcentaje del PIB, hasta el año 2035, en donde suena algo razonable, o sea, no se estabiliza, crece, pero no crece mucho, ¿no? Digamos, con ese escenario, la deuda en el 2030 sería de 54.6% del PIB, dentro de 5 años, y en el 2035 de 57.1% del PIB. Parece razonable, parece algo posible de manejar, ¿no? Entonces, si nos atenemos a los ejercicios de criterios, pues diríamos que a lo mejor es compatible con cierta estabilización de la deuda, ¿no? Sin embargo, los dos ejercicios de sensibilidad que estoy poniendo aquí en los escenarios amarillo y verde, y aquí me regreso un poco a los supuestos, es el escenario de la tasa del 7%, no es 6%, es algo más, que es lo que nos mencionaba Héctor, y el otro ejercicio es el de un crecimiento del PIB más pequeño, un crecimiento de 1% en lugar del 2%, ya que en los últimos años pues ha sido muy bajo, ¿no? Y ahí a donde llegamos nosotros, pues es a una situación en la cual ya no está tan fácil el asunto. Los escenarios verde y amarillo son, el amarillo es el de la tasa de interés del 7%, el verde es el del crecimiento del 1%, que me lo estoy llevando a todos esos años, y por eso digo que esto no es un pronóstico, sino simplemente un ejercicio de sensibilidad, en el cual en esos escenarios la deuda en el 2030 llega alrededor del 57% del PIB y en el 2035 ya sube arriba del 60% del PIB, aproximadamente al 63%. Y finalmente lo que hago es otro escenario en el que a mí me parece más realista, ¿no? A mí en lo particular está por supuesto a discusión, ¿no? En ese escenario, digamos, pongo el crecimiento del 2% porque me parece razonable, posible, dado lo que históricamente hemos tenido en los últimos sexenios, como algo que se podría dar. La inflación del 4%, porque la del 3% me parece que es algo que no ha ocurrido y no creo, pero esperemos que ocurra, pero no pienso que sea algo muy factible. Y luego un balance primario que, como decía Sofía, no está muy lejos del cero. Aquí le estoy poniendo un déficit primario de menos 0.2%, que ha sido más o menos el promedio de los últimos 5 años, algo por el estilo, ¿no? Entonces, los ajustes que no son del 0.5, sino han sido más altos, del 0.6, muy cercanos, la tasa de interés del 7 para tener una tasa real de interés cercana al 3%, ¿sí? Y la deuda inicial igual del 52.3%, y eso lo que nos da, digamos, esperemos que esto no ocurra, pero me equivoque radicalmente, es el escenario en rojo, ¿no? Donde en ese caso la deuda bota hasta el 58%, 59% en 2030 y al 65% en el 2035, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero mostrar aquí, o quise mostrar un poco, es primero que hay una gran sensibilidad, digamos, de cómo se comporta la deuda con cambios relativamente pequeños. Eso es una de las dos cosas. Y la siguiente es que, pues sí necesitamos un superávit primario importante. Acá mismo en este cuadro pongo en cada uno de los escenarios cuál sería el superávit primario que te deja la deuda como proporción del PIB constante. Básicamente es 1% en el escenario de criterios, 1.46 si la deuda subiera, la tasa fuera el 7%, igual casi lo mismo con un crecimiento menor, y 1.1% en el último escenario. Aquí dicen, ¿pero por qué? Porque una mayor inflación reduce, digamos, estabiliza un poco más la deuda, porque la inflación es, a fin de cuentas, un impuesto, ¿no? Entonces, de todos modos, estamos un poco lejos de esos superávit primarios y me parece que, pues, es algo que hay que trabajar. Ahorita quizá ya tenemos más, casi se me agotó el tiempo, pero algo que creo que podríamos considerar
es la necesidad de que quizá los programas sociales, que son muy importantes y que deben de seguir, se focalicen más y quizá ahí se pudiera ahorrar una cantidad importante de recursos. Pero bueno, eso ya lo podemos discutir después. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, si les parece, tenemos cada quien 5 minutos para tratar de terminar quizás alguna idea o quizás para tratar de comentar algo que hayan dicho otros de los ponentes. Entonces te dejaríamos primero a ti, Héctor. Sí. Y si no se les ocurre, yo puedo déjenme lanzar una idea. ¿Sí? Nadie ha hablado del sector del entorno internacional. Parecería que México vive aislado del resto del mundo. Cómo la crisis, cómo lo que está pasando en Estados Unidos con respecto de la FED, cómo lo que está pasando en Estados Unidos con la posible parálisis del gobierno federal, cómo lo que está pasando con los resultados de las posibles elecciones legislativas en Estados Unidos pudiera alterar el panorama en México. ¿Sí? Es a modo de sugerencia, si lo pudieran tocar. Reacciono muy rápido, me gustó bastante la tabla que hizo Alejandro y tuvo el acierto de que está incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que está incluyendo también la parte del ajuste. A mí lo que no me gusta cuando los macroeconomistas trabajan con puro déficit primario, superávit primario, es que pues de poco sirve si te estás tragando medio punto o un punto en registros contables. Es la forma, pero aquí me parece impecable. A ver, reacciono primero a lo de Pablo para no perder la idea. Es altamente incierto. O sea, a mí lo que me parece, y quisiera retomar la idea, yo creo que esto de los aranceles sí trae un guiño a una unión aduanera, que a lo mejor no va a cuajar, ni mucho menos, pero a decir, a ver, ¿cómo nos vamos pensando? Cuando iniciaba toda esta discusión de Trump y cómo traía lo de los flujos migratorios y que empezaba con los aranceles, me llamó mucho la atención un comentario de un ex subsecretario Israel Gutiérrez de la entonces ECOF y todo, cuando Israel traía una hipótesis que decía, a ver, la lógica esta de Trump y de una parte del Partido Republicano, pues que las cosas se hagan en Estados Unidos. Para los que nos gusta demografía, pues de repente, ¿sabes? Pues en Estados Unidos ya no hay gente. O sea, no, si tú de repente quisieras meter un montón de industrias manufactureras, simple y sencillamente no hay mano de obra. Y con el problema de envejecimiento de los boomers van a necesitar mucha gente para cuidados. Entonces, lo que un escenario posible es que empiecen muchos permisos temporales para trabajar en Estados Unidos y eso nos puede alterar el panorama de manera bien interesante. Y como país deberíamos de estar muy alertas de ese tipo de cosas. El día que Estados Unidos ponga un programa de puntos para migración tipo el canadiense, corremos el riesgo de perder 20-25% de nuestras enfermeras y enfermeros, ¿eh? O sea, y a ver cómo nos va. Y ese tipo de cosas sí las tendríamos que estar pensando. Ahora, ¿el nearshoring está muerto para México? En mi opinión, no. O sea, yo creo que nos vamos a tener que olvidar del libre comercio y vamos a un comercio más administrado. Ahora, Sofía hablaba de un desarrollo regional muy desigual. Pues también corremos el riesgo que eso se acentúe. O sea, estamos viendo cómo algunas zonas sí pueden ser muy atractivas para este tipo de inversiones y otras, y particularmente muchos de nuestros estados más pobres, no lo son. Pero también ahí, pues a lo mejor nos falta un poquito de humildad. Dices, a ver, tienes estados con excelente clima, con excelente comida, con mano de obra, ponte a hacer turismo médico, ponte a poner gente. Si vamos a caer, y aquí de repente en la Ibero tiembla con esos temas, vamos a decir gentrificación, no vamos a ser serviles con los extranjeros, pues por Dios. O sea, yo creo que bueno,
Es que no digo más, porque una vez casi me quemaban aquí en leña verde, todo. Pero yo creo que ese tipo de cosas sí tendríamos que estarlas repensando. Y a ver, yo algo que no dije de Pemex. Yo puedo entender, fue una parte del proyecto político. A mí me parece que debiera haber un deslinde de responsabilidades. O sea, parte de los problemas que tiene la presidenta es que muchas de las cosas que se saben que se tienen que hacer irían en choque frontal con lo que se hizo el sexenio anterior. Y esto pues también te achica márgenes de maniobra. Si de plano es un borrón y cuenta nueva, lo que sí tiene que suceder es que a cambio de estos rescates tan generosos se le pidan metas muy concretas. Porque si no, va a ser echarle toneladas de dinero bueno al malo. Y metas muy concretas. Ok, yo entiendo que tienes que refinar, en refinación vamos a perder, pero si te pasas de tal número, te cierro la primera refinería. Y tenemos dos muy buenas candidatas, Cadereyta y Tula. Tremendamente ineficientes, tremendamente contaminantes. O sea, entonces, que dices, ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Porque de facto, Pemex se privatizó el sexenio pasado. Se le dio la compañía al sindicato. Y la estamos pagando muy caro. Adelante, Sofía. Gracias. Tengo muchos piensos y muchos comentarios respecto a tu provocación. Pablo, lo primero que se me viene a la cabeza es que dentro del paquete, por primera vez, y a diferencia del año pasado, sí se menciona la región Norteamérica como la región TEMEC y se habla de las ventajas y las virtudes que tienen, en concreto con 4 factores de aquí. Estoy citando el paquete, es una tasa arancelaria frente a competidores, es decir, una ventaja comparativa, un acceso preferencial al mercado del TEMEC, una profunda integración de las exportaciones en cadenas regionales de valor, y este rubro es muy importante para hablar de pymes, porque las pymes no exportan, pero las pymes se insertan como proveeduría de las grandes empresas que sí exportan. Entonces, hay un elemento directo de desarrollo regional y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. No hablo de los micronegocios porque muchos son unidades económicas de subsistencia y aunque sean 95% de las unidades económicas, realmente es un problema aparte. Pero las pymes sí, y las pymes generan 30% del valor agregado de nuestra producción y generan el 30% del empleo. Entonces, no son menores y son muy importantes, sobre todo a nivel local. Y luego viene el cuarto factor que menciona el paquete, que es la flexibilidad del régimen cambiario. Vaya, más allá de las variables macroeconómicas, la estabilidad macroeconómica, el rol del Banco de México, yo creo que es muy optimista, no es optimista, es muy adecuado que se mencione la relación con América del Norte en los cálculos del paquete, porque no es nuevo que se incorpore la producción industrial y la estimación de crecimiento, pero sí que se considere en los riesgos, en los retos y en las oportunidades, porque eso fue gran parte del error de por qué en el crecimiento que se estimó desde Hacienda para este año estaba entre 2 y 3% del PIB. Si bien nos va, vamos a cerrar el año con medio punto porcentual de crecimiento acumulado, entonces ahí nos falló, digamos, como Estado mexicano, fuertemente el cálculo. El segundo tema va un poco en contra, porque si bien en el paquete se habla de esta integración en la región TEMEC, pues al momento de ver la miscelánea fiscal que mencionaba Héctor y que empecemos a hablar sobre el impuesto al comercio exterior, digamos, duro y puro arancel a las importaciones, hay varios problemas, no porque sea un monto muy grande, de hecho es un monto relativamente pequeño, es 4%, 5% de los ingresos tributarios estimados para el próximo año, pero realmente el problema radica en otro lugar, que es, ¿queremos una unión aduanera? Yo sé que eso no es lo que estás diciendo que va a ocurrir, pero va en el sentido que coincido, que es un mensaje pues que pareciera de vamos a integrarnos mucho hacia América del Norte. Es una cosa pragmática, pero vale la pena discutirlo en distintos niveles. Primero que nada, el 40% de lo que le compramos al mundo como proveeduría viene de Estados Unidos, hasta ahí todo bien. Pero luego viene el 30% viene de una combinación de China, Corea del Sur y Taiwán. Allí le estaríamos ya aplicando aranceles muy fuertes a plásticos,
a acero, aluminio, coches para consumo final. Y entonces estamos metiendo en un mismo esquema arancelario desde México productos para el consumidor final, pero también productos para el consumidor industrial. Hay que recordar que el 70-76% de lo que importamos, y varía, digamos, trimestre a trimestre, es consumo intermedio, son bienes de consumo intermedio. Entonces, si le sumas los bienes de consumo intermedio y los bienes de capital, que son las máquinas que necesitas para producir cosas, pues al final te acabas quedando con un 80-86% de bienes importados que sirven para la producción, no para el consumidor final. Entonces, si queremos que haya un incremento en el valor agregado de lo que producimos en México, tanto para consumo doméstico, textiles, zapatos, maletas, ¿no?, las cosas que usamos que están en el Plan México, pues suena muy atractivo decir, le voy a poner aranceles al consumo final, pero eso no mejora la productividad ni incrementa la inversión, al contrario, te aleja de otros socios comerciales en puerta de una revisión del Acuerdo Transpacífico, donde México todavía no se pronuncia. Y pongo el Transpacífico en la mesa, pero aplica también para la Unión Europea, el Acuerdo Global de la Unión Europea. Y bueno, nada más para cerrar esta idea, el incremento en los impuestos al comercio exterior, si bien ha tenido una recaudación mayor, mucho mayor a la que estaba presupuestada este año, pues insisto, en términos de las finanzas públicas no necesariamente nos va a cambiar el panorama y sí nos puede restar competitividad, porque las industrias que generan mayor valor agregado y que se quedan con mayores ingresos dentro del país y que dan los empleos de mayor calidad, pues son justamente los sectores vinculados a las cadenas de suministro de América del Norte, manufacturas, en concreto coches, equipos de cómputo y eléctricos y electrónicos. Sabemos que los coches están yendo para abajo por los aranceles sectoriales, pero no pareciera ser en el mejor interés de México que pusiéramos aranceles cuando lo que necesitamos es pues dar un voto de confianza a que necesitamos producir de manera integrada, que necesitamos tener mucho más liberalizado la proveeduría, de dónde vamos a sacar esa proveeduría. Si queremos reforzar nuestra negociación con América del Norte, pues nos van a seguir demandando más cosas por la segunda ola de nearshoring que mencionaba Héctor. Entonces tenemos que tener garantizado de dónde vamos a sacar todo aquello que hasta ahorita le comprábamos a Asia y a los cuales le estamos poniendo aranceles. Entonces es un poquito un mensaje encontrado el que por un lado te hablen de las virtudes del TEMEC y de la integración regional y a la parte pongan pues aranceles. Ahora, cierro con la reflexión. Me parece que ni siquiera es como de un análisis de elasticidades, por estar equivocada. Si alguien de la Secretaría de Hacienda nos está oyendo y tiene el análisis de elasticidades, por favor, que lo tuiteen y lo revisamos. Pero yo no creo que nadie haya hecho esa revisión para decir si los productores mexicanos van a dejar de comprar en el exterior. Yo creo que simplemente van a dejar de tener ventajas competitivas. No dudo que haya algunos sectores donde pues, se mantenga la producción, porque además es un mundo convulso en términos comerciales, pero habría que tener pues, un poquito más de alineación entre la política comercial, la política hacendaria y que todos trabajemos hacia la misma dirección. Gracias. Bueno, pues yo tratando de pensar un poquito en la pregunta de Pablo, creo también que, como decía Héctor, que hay muchísima incertidumbre. Y sí creo que, digamos, todos los bandazos que ha estado dando en los últimos meses Donald Trump, pues sí tienen un efecto, digamos, nocivo sobre la inversión, ¿no? Entonces, aquí una reflexión que yo quisiera hacer es sobre los escenarios de deuda que puse ahí, que pues sí, dadas esas circunstancias, a lo mejor el 2% de crecimiento proyectado, pues es optimista, ¿no? Y eso, digamos, en términos de la presentación que di ahí, pues me parece que nos pone en una situación más vulnerable en términos de la deuda, ¿no? Entonces, más razón como para tomar precauciones desde el lado de las finanzas públicas al respecto. Y ahí también es lo difícil de pensar en por dónde o de qué manera puedes conseguir ingresos fiscales, digamos, de largo plazo que puedan ser, digamos, financiar el gasto público, ¿no? Y una de las cuestiones que toqué muy tangencialmente al final de la presentación
fue lo de tratar de ver si se pueden focalizar más los programas sociales. O sea, los programas sociales, pensando por ejemplo en el programa de adultos mayores, de adultos mayores, pues las pensiones de adultos mayores le llegan a todas las personas que tengan 65 años o más y que se inscriban, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que la gran mayoría se inscribe y hay muchas personas que pues no necesitan realmente esa transferencia, ¿no? Y así con otras cosas que se transfieren, creo que es una posibilidad de empezar a ver, regresar a la focalización de ese tipo de programas. Y luego lo que Héctor comentaba de la reforma fiscal, pues digo, yo también creo que no está en los planes de Claudia Sheinbaum hacerla, pero sí sería algo conveniente pensarlo, ¿no? Empezar a pensar en qué tipo de reforma fiscal se puede hacer. Ya se ha intentado muchas veces con el IVA, el ISR pues quizás es más difícil por el hecho de que ya son tasas relativamente elevadas, pero la magnitud en la que ha crecido el gasto público y los retos que se presentan sí hace necesario buscar ingresos fiscales más estables, ¿no? Otro comentario que quisiera hacer un poco al margen de la pregunta de Pablo es, que ya no me dio tiempo en la presentación, nosotros en México hemos tenido crisis macroeconómicas varias en los últimos años, en las últimas décadas, en el 76, en el 82, en el 94, 95, también en el 2008 y 2020, pero digamos en 2009 y 2020, pero las de 76, 82 y 94, 95 son crisis típicas de deuda, pero de deuda externa principalmente. México debía mucho dinero, tenía un déficit en cuenta corriente que estaba acelerando esa deuda externa, generando más y más deuda externa, y llegó un momento en que se acabó el financiamiento de ese déficit y entramos en una crisis. En el caso de la deuda doméstica, que la deuda doméstica es alrededor del 80% de la deuda total pública, no tenemos dos problemas que teníamos en las crisis pasadas. Uno es el tamaño de esa deuda externa y el segundo es el déficit en cuenta corriente. No hay esas dos cosas, ¿no? O sea, hay un déficit en cuenta corriente bien chiquito y hay una relación de deuda pública externa muy baja. Entonces, ese problema no está presente. Lo que está como un riesgo potencial sería la deuda doméstica. Y hay algunos autores ahí que dicen, pues eso no importa porque te lo debes a ti mismo, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Porque finalmente países que han tenido crisis de deuda doméstica, ¿qué pasa ahí? Y es un poco nomás para platicar de esto con los alumnos y alumnas. Básicamente lo que sucede es que… Oye, esperemos que nadie de la… Esperemos que nadie… Sí, exacto, porque ahí no importa la deuda, ¿no? ¿Qué pasaría en un caso así extremo? Pues se acabaría, por ejemplo, algo tan importante como la independencia del Banco Central, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no puedes dejar que quiebre un gobierno, tendría que entrar el Banco Central, dejar de ser autónomo y licuar toda esa deuda. Licuar es pagar esa deuda emitiendo dinero, punto. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues lo que ya hemos vivido o vivimos en México hace muchos años, la inflación, ¿no? Sería un periodo inflacionario, como han vivido otros países como Argentina y otros países que han entrado, Turquía, que han entrado en esos problemas de deuda doméstica, ¿no? Entonces, para no vivir algo así también es necesaria una reforma fiscal. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a los tres ponentes por haber transmitido sus comentarios iniciales, porque efectivamente hay muchos números detrás por analizar, y ahora sí dejaría abierta la posibilidad de que haya preguntas del público. Bueno, tengo dos preguntas. El micrófono. A ver, ¿Puedes venir por el déjame quitar micrófono? esto. Yo lo quito. Gracias. Es que si no, no te oigo. Si son alumnos, Ok, por favor, bueno. digan su nombre y de qué semestre son. Sí, sí. Bueno, tengo dos preguntas. Una relacionada con… de segundo semestre. Pero una está relacionada con, o sea, el PIB, que al final del día pues es base fundamental, ¿no? Del crecimiento y también de mayor recaudación. Y
porque estamos viendo, ¿no?, que hay un mayor crecimiento de la inversión extranjera directa, ¿no? Estamos en niveles históricos. Sin embargo, ¿por qué en México la inversión privada interna no tiene el mismo crecimiento, y también no sé en qué proporción hay un crecimiento con respecto a los egresos de la Federación para 2026? Y el segundo, perdón, se me olvidó. Ok. Y el segundo, se me fue, perdón. Sí. Bueno, la primera Pero, es una gran pregunta. Ok. Sí, pero de momento sería solo esa pregunta. Gracias. ¿Preguntas? Para juntar un par más antes de que respondan. Entonces toma este para que lo tengas. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. De verdad los felicito. Yo tengo una pregunta que siempre le hago. Todo el mundo habla de una reforma fiscal, pero nadie dice cuál reforma fiscal. Y como dijo Alejandro, o sea, si pensamos en las tasas marginales o en las tasas del IVA, ya son muy similares a las de muchos países, ¿no? O sea, yo no creo que haya mucho espacio para aumentar las tasas. O sea, una reforma fiscal que solamente tasas yo no la veo viable, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reforma fiscal es? Y la otra cosa, yo sí quisiera retomar otra vez el sector energético. No creo que ahí hay muchos recursos disponibles. O sea, si otra vez, si pensamos en reformar Pemex, en reformar la CFE, a lo mejor también habría muchos recursos disponibles para gastarlos en educación, en salud, etcétera, ¿no? Son como comentarios y quisiera oír su respuesta. Yo. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo con la rapidez con la que se pusieron a leer este documento. Quisiera preguntar un par de cosas que es casi retórica la pregunta porque no sé si alguien tenga la respuesta clara, pero la caída sistemática en el gasto de gobierno, o que ahora se recuperó con un puntito para salud, ¿no? 2.6 para gasto en salud, que resulta dramáticamente poco comparado con países similares de ingresos medios como México, pero que además se está empujando bastante el gasto privado en salud. Entonces, había un tema, y había por ahí un fantasma en los 80 que decían, es que quieren privatizar al IMSS. Pues no, pero a lo mejor sí privatizar la salud, y pues pareciera que con este gasto público es lo que está generándose. Y la segunda que comentó Sofía respecto a las escuelas en los estados que tienen rezago, ¿no? Que no tenemos que mencionarlo, casi todos sabemos de qué estados estamos hablando, que desde que se cambió la fórmula de redistribución fiscal de ingresos, pues tienen más ingresos que otros estados, que proporcionalmente lo que aportan a la federación, y sin embargo no hay un solo resultado evidente, ni en salud, ni en educación. Puede haber edificios, pero no hay profesores, no hay capacitación. Entonces, ¿en dónde podemos medir que esta redistribución fiscal pueda realmente pegar en estos dos rubros fundamentales para capital humano en el país? Porque basta decir que nacer en Guerrero o nacer en la Ciudad de México marca una diferencia de 4.6 años de vida dentro de un país. Entonces, pues esto me parece muy dramático, que no haya un énfasis especial ahí. Sin embargo, haya muchísimo dinero a una empresa que está, financieramente o actuarialmente quebrada como Pemex. Sí, claro. Perdón que tome la palabra antes, pero tengo que salirme a las 2:29 y me quedan 3 minutos. Respondiendo la pregunta de la inversión, suena muy atractivo decir que los inversionistas extranjeros sí ven el potencial de México y los mexicanos no, bola de vendepatrias. No funciona así. El 90% de la inversión en México es privada, ya lo hablábamos. En términos porcentuales es casi 21% del PIB, ¿no?
la inversión privada, más la pública, que depende del año, y como puedes ver aquí en estas líneas, en estas barritas azules, pues además se ha hecho más chiquita, ¿no? Ahorita vamos en 2.3 al primer trimestre, 2.3 puntos del PIB al primer trimestre del año. Cuando tú haces un cálculo así, comparando con la inversión extranjera directa, primero no se puede sumar porque la inversión extranjera directa es contable y además es un flujo y además equivale como al 3% del PIB. O sea, no se compara para nada con la inversión privada y sobre todo la inversión fija bruta. Y para que la inversión extranjera directa se transforme en inversión fija bruta, toma tiempo. No quiere decir que esté mal atraerla, sin duda está bien, casi toda, más de la mitad cae en manufacturas, mucha viene de Norteamérica, lo cual también está bien, pero no, digamos, son como proporciones comparables. Y quisiera hacer un apunte sobre el tema del sureste mexicano y los problemas que ello implica. Hay una parte donde ciertamente el acceso a los servicios que habilitan derechos, salud, educación, seguridad social, sí recae en el Estado mexicano y creo que podemos discutir sobre la fórmula, pero simplemente los quiero dejar con esta idea que regresa a las vocaciones regionales. Como decía Héctor, si en el sureste tenemos bonito clima, bonitas playas y bonito servicio, híjole, pues metámonos para allá, turismo de distintos tipos, ¿no? No tiene que ser solamente de placer, puede ser turismo vacacional, pero también puede ser corporativo, pero también puede ser turismo médico, puede haber muchos tipos de turismo y ahí el reto está en hacerlo de una manera estructurada, que sea formal. El turismo de las dos penínsulas, Baja California y Yucatán, tiene una tasa de formalidad del doble de lo que tiene el turismo en términos de informalidad en el Pacífico mexicano. Entonces ahí hay un amplio espacio de oportunidad y creo que esa sería una métrica adecuada. ¿Cuánto empleo formal se está generando en estos estados de rezago? Porque al final, pues sabemos que el empleo de calidad es el que nos ha sacado de la pobreza a 13.4 millones de personas, no solo por mayor ingreso promedio, sino también por el acceso a los derechos, a los servicios que habilitan derecho como seguridad social y salud, ¿no? Y gracias por la invitación. Voy a desaparecer así. Y dos reacciones muy rápidas. O sea, porque digo, la pregunta de César me parece muy relevante. A ver, pues, ¿cuál reforma fiscal? Y obviamente da para un seminario completo. Yo creo que la reforma fiscal que se tiene que pensar ahí, César, tendría tres patas. Y no se trata de subir. En muchas ocasiones México, en los impuestos más importantes al menos, tiene tasas altas pero baja potencia. Entonces, yo creo que tendríamos que ir por una reforma fiscal clásica, que es normalmente la que está pensada en el sistema renta, en los indirectos, etcétera, pero muy sobre gastos fiscales. Y no estoy pensando en IVA en alimentos, O sea, no estoy pensando en IVA en alimentos, pero en sistema renta hay un montón de cosas. Y yo creo que ahí la presidenta tiene un buen punto. Si nos vamos sobre factureros, sobre fraude fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos Elizondo escribió hace como 10 días un artículo bien importante, bien interesante, que dice, a ver, esto que estamos observando de los factureros, ¿podría ocurrir sin el SAT? No. Y yo creo que ahí hay low hanging fruit muy, muy tranquilamente de medio punto del PIB. Pudiera ser más. Pero es la primera parte. Segunda, esto no va a ocurrir sin los estados. Y yo creo que van a tener que tener más ingresos propios, predial, tenencias, cedulares. Muchas de tus especialidades hay que entrarle, pero también con compromisos de gasto. Si esto termina en administrativo, nos va a servir de muy poco. Y yo creo que la tercer pata, tenemos que ir por una gran reforma a la seguridad social, que incluya las cuotas como un pilar del sistema fiscal, como ocurre en la gran mayoría de los países. O sea, de los países desarrollados, algunos financian salud beverage, son los menos, pero todo mundo tiene cuotas a la seguridad social importantes. La excepción es Dinamarca, con el pequeño detalle que el impuesto a personas físicas en Dinamarca recauda 25% del PIB. Todos los demás países desarrollados, los reto a que encuentren uno que no cobra cuotas a la seguridad social. Entonces hay que ser serios, y yo creo que es la gran reforma que viene ahí en salud, en pensiones, en cuidados, que me conecta mucho con la pregunta de Gaby. No se trata de privatizar, pero a ver, el 2.6 es patético. Ahorita el gasto privado mexicano anda como en 3.3, 3.4, pero tenemos una doble tragedia.
el grueso es de bolsillo y en muchos casos empobrecedor. Tengo por ahí unas tablas, no me da tiempo de presentarlas, estoy como Sofía que tengo que salir volado, pero vamos a ponernos de meta un 2036 que lleguemos al 8% de gasto de salud, 6% público, traigo los números, 6% público, 2% privado. Si creen que es mucho, Brasil gasta ahorita, año 2025, 10% del PIB en salud. Brasil, de los cuales como 5,5 es público, 4,5. Argentina gasta 10% del público en salud, de los cuales 8 puntos son públicos. A lo mejor se están yendo. Colombia anda aproximadamente en 7 puntos del PIB actualmente, como 5,5 público, 1,5 privado. Chile anda también en 7, 7,5, como 5,5, 5,8 público. No son números disparatados. Y esto sería un plan al 36. Entonces, el asunto es, a mí me parece que me gustaría que el gasto privado, Gaby, bajara de ese 3.3, 3.2 a 2, pero la composición también es muy importante. Tenemos que irnos de una lógica de postpago a una lógica de prepago y necesitamos mucho más profundidad en el sistema de seguros, particularmente seguros médicos de bajo costo que sean accesibles para más población. Ahorita, como el 8% de la población en México tiene seguro de gastos médicos privados, pero se hizo alguna vez el cálculo en CIEP, la capacidad de pago para ciertos productos específicos fácilmente pudiera abarcar al 40% de la población. Que se tienen que hablar estos seguros con el IMSS, tienes que integrar sistemas, tienes que estar dispuesto a un IMSS que contrate servicios privados, hay un sindicato muy reacio a eso. Creo que sería parte de esta gran reforma y que conecta mucho con la reforma fiscal, César. Muy bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta más. Creo que nos quedamos con muy buenas ideas por encima. Yo simplemente remataría lo que estaba diciendo Héctor, que para lograr esos 8 puntos lo que requeriríamos es una reforma fiscal al gasto público, ¿no? Porque la reforma fiscal tiene que ser una parte de ingresos y necesariamente tendría que ser una parte de gasto porque si no las cifras no cuadrarían. Y la pregunta es, políticamente hablando, ¿hay espacio para un cambio en la composición del gasto? Creo que tiene que haber un cambio de paradigma. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma y me encantó como lo dijiste. Mira, a ver, el problema es que estamos acostumbrados a reformas fiscales cuando nos llega el agua al cuello. O sea, ¿sabes qué? Ya no puedo cobrar y siempre empiezas por el lado de ingreso y ahí la ecuación está mal. Tendríamos que hacernos preguntas más fundamentales. ¿En qué queremos gastar? ¿A qué tipo de Estado aspiramos? ¿Qué tipo de sociedad? Y quien no haya tenido oportunidad, ya hay muchos aquí, muchachos que estudian la licenciatura en Economía, hay una joya de libro que es el de Minouche Shafik, que se llama What We Owe Each Other. Es un replanteamiento del sistema fiscal con una lógica de contrato social. A algo así tendríamos que transitar. O sea, porque, digo, o sea, si no, pues, los incentivos... No, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido y nuevamente quisiera agradecer a los ponentes por sus brillantes exposiciones. Muchas gracias. No, ustedes son los invitados. Héctor, qué gusto. Sí, cuando tú quieras, sí. La calculé en Liblus, sí, es que es una ecuación. Es una ecuación en diferencias, no más arriba. Y la puedo refinar mucho más, la hice muy al vapor. Pero sí. Tal cual. Lo que se dijo exacto, sí. No te cuadra, ¿no? Pues te sale algo, o se estabiliza. Sí, con mucho.